Le doy la bienvenida. Hoy es lunes de la séptima semana de Pascua. Suplicamos la intercesión en la memoria libre de Santa Rita de Casia, religiosa. Como su admisión ya no tenía reversa, la Madre Superiora quiso hacerle la vida imposible y le encomendó a Margherita Lotti, aparte de los oficios más duros y humildes, que regara mañana y tarde una raíz muerta, a lo cual ella se aplicó con mucho amor y abnegación, sin pararle bolas a las burlas de las demás hermanas. Su actitud estoica, el cuidado maternal que prodigaba a las viejas monjas enfermas y su obediencia sin fisuras, le ganaron la simpatía y el respeto de las que en principio la despreciaban. Mayor fue la admiración que despertó cuando de esa planta muerta empezó a emerger un corpulento viñedo que en poco tiempo ya estaba preñado de robustos racimos con los que desde entonces se abastecen de vino la despensa y el altar del monasterio. Antonio Mancini y Amata Ferri, un matrimonio piadoso y de avanzada edad, que gemía por no tener descendencia, se mantuvo en permanente oración por varios años, hasta que Dios les concedió a su hija Margherita Lotti, que nació el 22 de mayo de 1381, en el poblado de Casia, cerca de Asís, en Italia. Por lo tanto, Rita, como la llamaron cariñosamente desde muy niña, era en sí misma un milagro y desde pequeña lo ratificó. Cuando apenas balbucía, sus palabras preferidas eran Jesús y María, y absorbida por esas palabras, se pasaba orando y meditando en el oratorio que en su propia casa le acondicionaron sus padres. Pero ellos, a pesar de su evidente vocación religiosa, eran producto de su tiempo. Entonces optaron por desposarla con un duro exmilitar, pendenciero, bebedor, mujeriego, que la sometía a toda clase de vejaciones. Pero Rita respondía siempre con amor, devoción y oración por su conversión, y lo logró 18 años después, cuando ya sus gemelos eran adolescentes, pero la dicha le duró poco porque su esposo fue asesinado. Y como no pudo disuadir a sus hijos de su obsesión por vengar la muerte de su padre, optó por pedirle a Dios que más bien se los llevara, lo cual ocurrió en efecto antes de un año de la muerte de su cónyuge. Ya libre de toda atadura, Rita se presentó al convento de las Agustinas de Santa Magdalena, pero no fue aceptada por su condición de viuda, pues solo recibían mujeres solteras. Entonces, en soledad, intensificó su oración y redobló su amor por los pobres, a quienes auxiliaba con limosnas que recogía en la calle. Sin embargo, su anhelo por ingresar a una orden religiosa continuaba lacerando su corazón, hasta que una noche, cuenta la tradición, se le aparecieron San Agustín, San Juan Bautista y San Nicolás de Tolentino, y la transportaron hasta el interior del convento de las Agustinas. Y cuando las monjas llegaron a la mañana siguiente para cumplir con sus oficios religiosos en la capilla, que estaba con las ventanas cerradas y las puertas bajo llave, encontraron a Rita en éxtasis, orando y bañada por un suave halo de luz blanca. Entonces la superiora, que le había negado la entrada, al contemplarla, no tuvo más remedio que admitirla. En adelante, Santa Rita de Casia sacó a relucir sus dotes de conciliadora, se convirtió en la consejera de las hermanas más jóvenes y ejemplo de misticismo. Como en su oración le pedía insistentemente a Jesucristo que le permitiera sentir el dolor de su pasión, una noche un rayo de luz salió de la cruz ante la que ella estaba rezando, y una aguda espina que salió de allá se le clavó en la frente, estigma que tuvo que soportar en los restantes 15 años de su vida, la cual, entre otras cosas, entregó a Dios a los 76 años, el 22 de mayo de 1457, tras 4 años de dolorosa postración. Como el pueblo se desbordó para contemplarla durante varias semanas, no pudieron enterrarla, y aún su cadáver se mantiene incorrupto entonces en la urna original. Nunca la enterraron. Fue canonizada por el Papa León XIII en 1900. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Rita de Casia
que nos ayude a lograr lo que creemos inalcanzable. Por algo es la patrona de los imposibles. Pongamos nuestro oído a la mente y nuestro corazón para escuchar el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos desde el 29 hasta el 33. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús: Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por eso creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿Ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado, y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 19, un texto tomado del segundo libro escrito por San Lucas, continúa las acciones de los apóstoles en su auge por anunciar la buena noticia de la resurrección del crucificado. Pablo, a un grupo de discípulos que se encontraban en Éfeso, les interrogó si habían recibido el Espíritu Santo. Su respuesta fue: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Esto mismo le ocurrió a la Iglesia de Jesucristo después del siglo VI. Cuando el humanismo se apoderó del cristianismo, hubo deterioro en la oración. La dificultad de vivir en comunidad y el verdadero sentido de la comunidad católica disipó los intereses por ganar terreno y convertir la religión católica en la más importante. Significativo, el Dios creador y protector de la Iglesia. En el centro, el Rey, Jesucristo, y el Espíritu pasó a ser como el dador de las gracias a los testigos oculares de la resurrección. Después de su desaparición, el Espíritu murió con ellos. El despertar de la tercera persona vino a germinar cuando el Papa Juan XXIII convocó a un nuevo concilio en la Iglesia para darle oportunidad al Espíritu de Dios que hiciera parte fundamental de lo que Jesús había instituido como Iglesia y que había recobrado vida el día de Pentecostés sobre la comunidad de los apóstoles y la familia de Jesús. A este mismo Espíritu hoy tenemos que clamar: ven Espíritu Santo, para que renueve nuestra fe y continuemos siendo miembros activos del cuerpo de Cristo, pues para malestar de muchos poderosos y esperanza de los pobres, este Espíritu sigue presente en su Iglesia. Nunca la ha abandonado y sigue realizando los mismos signos que en la época apostólica. Su presencia nos da confianza en Él y lo clamamos para que Dios haga su voluntad en nosotros y en la comunidad en donde trabajamos. El relato del libro de los Hechos nos muestra la diferencia de los bautismos narrados en las Escrituras. El bautismo de Juan no fue el instituido por Jesús como sacramento, simplemente fue un signo que precedía la llegada del reino. Además, contiene el bautismo de Jesús
para incorporarse a la Iglesia de la Trinidad junto al sacramento de la confirmación, para comunicar la plenitud del Espíritu Santo necesario en la vida del cristiano para construir iglesia. Ser sumergido en el Espíritu Santo es importante y muy necesario. Se debe suplicar su venida. No basta imponer las manos sin decir nada. Es necesario orar rogando al Espíritu y suplicar al Padre el Espíritu, porque la relación con Dios se da en la oración. Respondemos al Señor con el Salmo 67, titulado Canto Triunfal, las gestas de Yahvé. Este salmo tiene un marcado sello de himno de alabanza y de acción de gracias de índole colectiva y nacional, quizás compuesto con motivo de la liberación de una situación crítica del pueblo oprimido por una potencia extranjera. El pensamiento ondea entre lo glorioso y lo poético, y así tan pronto se presenta a Yahvé como guerrero libertador, como Señor de la naturaleza que protege a su pueblo a través de la historia. El Dios de Israel habita en el santuario y desde allí dispensa su protección a los desvalidos. Con el Salmo 67, el pueblo de Dios sigue cantando la victoria de nuestro Dios frente a los enemigos de la vida, la rectitud y la justicia. Si le somos fieles al Señor, Él cuidará de nosotros, cuidará nuestras empresas y nuestros proyectos. Por eso el cristiano no debe temer la muerte, los enemigos, la derrota, el mal, las esclavitudes. Todos ellos se disiparán como el humo. Quien obra mal contra el justo, el Señor se convertirá en justo juez y cobrará justicia. Por tal razón, se debe tener abierto el corazón a la justicia y al amor a sus hermanos. La honestidad hará que lo cultivado produzca frutos el 100 por 1. La propuesta del Evangelio. El Evangelio de Juan en esta semana de la Ascensión ya próxima a la llegada de la plenitud del Espíritu Santo, los discípulos empiezan a comprender las cosas de una manera más clara. Ven en su maestro una omnisciencia tal que solo pueden deducir que su maestro viene de Dios, y es el momento de que, como el ave que aprende a volar y deja su nido para volar hacia caminos nuevos, la comunidad llena del Espíritu debe ir para comunicar la buena noticia. El crucificado no está muerto, está vivo, ha resucitado. Por tal razón se debe confiar en Jesús, caminar con Él, esperar en Él, pues venció a la muerte. ¿En quién tienes tú puesta la confianza? La confianza se debe poner solo en aquel que ha vencido a la muerte y vive en medio de nosotros. Llegó el momento en que quienes hacen parte de la Iglesia anuncien que es necesario creer en quien murió y fue levantado de la muerte para vencer el mal en el mundo. Cuando el cristiano tiene al Espíritu de Dios, comprende claramente los misterios de que está constituida esta Iglesia a la que pertenecemos, la que instituyó Jesús, el Cristo vivo y resucitado. Es importante esta semana disfrutar de la ida de Jesús a la presencia del Padre para estar preparados a la venida de su Espíritu y luego a ser parte de la Iglesia universal, verdadera y eterna, para perfeccionar su existencia en medio del mundo.
Por eso, no nos podemos cansar en repetir constantemente: ven, Espíritu Santo, envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Feliz lunes, bendiciones.